Fiduciaria y Alianza Valores les da la cordial bienvenida a una serie de videos tributarios sobre la declaración de renta para personas naturales bajo el marco de la reforma tributaria que introduce el sistema de rentas cedulares. Estos videos serán presentados por el Dr. Felipe Aroca Lara. Felipe es socio fundador de Aroca Vives Abogados. Ha tenido más de 10 años de experiencia profesional en firmas como Pose Herrera Ruiz en su larga trayectoria profesional de 16 años de experiencia. Adicionalmente es magíster y especialista en tributación y es catedrático de diferentes universidades del país como la Universidad Externado de Colombia y la Pontificia Bolivariana. Bienvenidos. Veamos ahora la depuración de la nueva cédula de dividendos. La Ley 1819, entre los múltiples cambios que introdujo no solo para personas naturales, sino personas jurídicas, también trajo un impuesto nuevo, un cambio sustancial consistente en un nuevo impuesto, que es el impuesto a los dividendos. Teniendo en cuenta la creación de este nuevo impuesto a los dividendos, se crea para las personas naturales una cédula especial. Por eso tengan en cuenta, cuando hablamos de la depuración de las rentas de capital, mencionamos que los dividendos y participaciones en utilidades no caben en las rentas de capital porque este ingreso específicamente debe ir a la cédula especial de los dividendos. Entonces, en la cédula de dividendos vamos a aglutinar todos los ingresos provenientes de participación en utilidades de compañías, en participación en sociedades de responsabilidad limitada, y para los no residentes fiscales colombianos también se les aplicará este nuevo impuesto sobre utilidades que les sean distribuibles por parte de compañías colombianas en el momento en el que la asamblea o junta de socios, según corresponda, apruebe la distribución efectiva de los dividendos. Una cosa importante, recuerden que el artículo 28 del Estatuto Tributario sigue siendo aplicable para las personas naturales y en ese artículo se establece un momento especial de causación del ingreso que no está atado al principio de caja, que es la regla normal de las personas físicas que no llevamos contabilidad. Allí la regla de causación del dividendo coincide con el abono en cuenta en calidad de exigible, momento que es definido por la Asamblea General de Accionistas o por la Junta de Socios según el tipo de sociedad que se trate, para que tengan esa previsión en cuenta a la hora de preparar su declaración de renta del año 2017. Ahora bien, uno de los temas que regularmente me preguntan en distintos foros: ¿qué pasa si el artículo 48 y 49 siguen vigentes? Porque efectivamente siguen vigentes. ¿Cómo funciona el sistema de depuración de ingreso no constitutivo de renta en el artículo 49? Entonces allí hay que partir de una premisa básica muy importante, y es que el impuesto al dividendo es un impuesto nuevo y es un impuesto exclusivo de las personas físicas y de los no residentes, no aplica para sociedades, mientras que el artículo 49 lo que determina es el componente no constitutivo de renta de los dividendos. Ese componente no constitutivo de renta está atado única y exclusivamente al impuesto sobre la renta, más no al impuesto a los dividendos, que es un impuesto diferente y autónomo. Entonces hay que partir de la base de que la compañía, al momento de distribuir los dividendos a su accionista, tendrá que informarle, como lo ha venido haciendo toda la vida históricamente, qué parte del dividendo es gravable con impuesto de renta y qué parte del dividendo no es gravable con el impuesto de renta. Este componente gravado y no gravado surge de la aplicación del artículo 49, que se resume muy rápidamente en dos líneas. El artículo 49 lo que dice es: la sociedad que generó la utilidad, que luego va a ser repartida como dividendo, ha debido pagar el impuesto sobre la renta sobre dicha utilidad. Por ende, si ya pagó el impuesto la sociedad, al distribuir el dividendo al socio o accionista ya no debería haber nuevamente un impuesto sobre la renta, porque sería cobrar dos veces el mismo impuesto sobre la misma utilidad. Es un principio de evitar la doble imposición que es constitucionalmente protegido. Sin embargo, el impuesto al dividendo es un tema totalmente novedoso y por ende ahora tendremos que revisar la aplicación práctica en la cédula de dividendos de las personas naturales.
Y allí el tema de si el dividendo ya pagó impuesto en la sociedad o no pagó impuesto en la sociedad solamente entra a ser relevante de una forma relativa. ¿Y por qué decimos esto? Porque así el impuesto se haya pagado al nivel de la compañía sobre la utilidad generada, el dividendo distribuido al accionista podrá aún ser gravado con el impuesto a los dividendos en la renta cedular de dividendos. Pero si la utilidad no pagó impuesto al nivel corporativo, al distribuir el dividendo, la persona natural, el accionista, persona natural, va a tener que pagar 2 veces. Eso significa que va a tener que tributar impuestos sobre la renta a la tarifa especial del 35% que establece la ley 1819, y después de haber pagado el 35% sobre el componente que le quedó, va a tener que tributar adicionalmente el impuesto al dividendo. Eso significa que hay un impacto severo, directo sobre los accionistas o socios de compañías colombianas, para que tengan mucho cuidado. Como el impuesto a los dividendos es un impuesto nuevo, por principio constitucional del artículo 338 de no retroactividad, no se podía aplicar sobre utilidades que se hubiesen generado hasta el 31 de diciembre de 2016. Es otra de las preguntas típicas que han surgido. ¿Qué pasa si mi compañía tiene utilidades acumuladas al 31 de diciembre del 2016? La respuesta es: esa utilidad la puedes distribuir o bien en el 17 o bien en el 18 o cuando sea necesario hacerlo, y así lo defina la Asamblea General de Accionistas o la Junta de Socios, y en ese caso no habrá impuesto al dividendo en cabeza del accionista persona natural por principio constitucional. Esto quedó recogido, aceptado en la ley 1819, en la reglamentación y en la doctrina de la administración tributaria subsecuente. Pero a partir del año 2017, las utilidades que se hayan generado en las compañías al 31 de diciembre, que fueron objeto de asamblea y de aprobación de estados financieros en el primer semestre del 2018, y algunos de esos dividendos ya repartidos en esas asambleas de accionistas, pues tendrán que ser incluidos en la renta del 18 que estaremos presentando en el año 2019. Por ende, es muy probable que el impacto del impuesto a los dividendos no esté afectando actualmente en las declaraciones de renta del año 2017 que se están presentando ahora en el año 2018, porque las utilidades apenas se estaban generando durante el año 2017. Por supuesto, hay compañías que tienen cierres de estados financieros parciales y por ende pudieron haber distribuido dividendos ya generados en el 2017 dentro del año 2017. Para esos casos especiales sugerimos especial precaución y cautela para poder aplicar adecuadamente la cédula de dividendos. Y entonces la otra pregunta es: si me distribuyeron en el año 2017 dividendos de utilidades acumuladas que venían del 15, del 14 o utilidades del año 2016, y esas utilidades me las certifican como no gravadas, pues no tendrás que tributar impuesto de renta sobre ese dividendo, ni tampoco vas a tener que tributar sobre el nuevo impuesto al dividendo, porque la utilidad venía no constitutiva de renta para el socio, y además, por ser anterior al 1 de enero del año 2017, tampoco será gravable con el nuevo impuesto al dividendo. Así, el formulario de declaración de renta de las personas naturales trae unas líneas especiales para incluir estos valores asociados a utilidades percibidas por el accionista en el año 2017 que no van a ser gravables con el nuevo impuesto a los dividendos. Pero ¿qué va a ocurrir con aquellas personas que recibieron en el 17 utilidades del año 17 y que las tienen que llevar a su cédula especial de los dividendos? Pues bien, a esa cédula especial no se le admiten depuraciones. Ahí no hay depuración especial, ni ingresos no constitutivos, ni costos, ni gastos, ni deducciones, ni rentas exentas admisibles en esa cédula. Por ende, el dividendo causado, generado, distribuido, abonado en cuenta en calidad de exigible para ese socio, será gravable y tendrá que llevarlo a la tabla nueva especialmente creada para la cédula de dividendos. Esta tabla es una tabla muy básica que solamente tiene 3 rangos de tarifas: de 0 dividendos
a 600 VTs de dividendos gravables con el impuesto al dividendo. Eso es algo así como 18 millones y medio de pesos en el año. Estaremos gravados a 0%. Si tuve dividendos en el año por encima de 18 millones y medio, 600 VTs, a 1000 VTs, algo así como 31 millones y medio de pesos en el año 2017, ese rango quedará grabado a la tarifa marginal del 5%. Y si tuve dividendos gravables en el año 2017 por encima de 1000 VTs, por encima de esos 31 millones y medio de pesos, tendremos sobre ese exceso una tarifa del 10%. Por ende, pueden darse cuenta que es una tarifa marginal, no es necesariamente el 10% sobre todo el dividendo recibido después del año 2017, sino que hay unas marginalidades desgravadas. Pero recuerden que es solamente sobre utilidades obtenidas con posterioridad al año 2017. Teniendo en cuenta que tenemos un nuevo entorno, el impuesto a los dividendos nos cambia la forma de aproximarnos a la planeación tributaria sociedad-socio. Es muy significativo abrir la posibilidad de análisis para que usted, empresario o usted, asesor financiero, se siente con su asesor de Alianza Valores o de Alianza Fiduciaria y revise la posibilidad de hacer una estrategia de planeación y de optimización financiera a través de planes empresariales administrados por Alianza. ¿Por qué? Porque estos planes empresariales permiten que si la empresa patrocinadora abre un plan incluyendo como partícipes o beneficiarios a distintos empleados, uno o varios empleados de la empresa, por cada uno de esos partícipes se pueden hacer aportes al plan empresarial condicionados, aportes condicionados, por hasta 3.800 VTs. Esto es por cada trabajador, casi 126 millones de pesos del año 2017. Eso significa que este aporte al plan empresarial es deducible para la empresa, es decir, sobre eso no se va a pagar impuesto, y luego cuando venga la consolidación del aporte en cabeza de cada uno de los partícipes, de acuerdo con el reglamento que usted diseñará con su asesor de alianza, en esa consolidación puede ocurrir que si se cumplen los criterios de permanencia de 10 años o de retiro y consolidación para adquisición de vivienda del trabajador o retiro y consolidación por cumplimiento de requisitos de pensión, pues ese retiro y consolidación que obtiene el partícipe beneficiario no va a ser gravable con impuesto de renta ni tampoco con impuesto a los dividendos. Luego es una oportunidad interesantísima de planeación a la luz de la nueva regulación, del nuevo entorno regulatorio que nos trae el nuevo impuesto a los dividendos.